Buenos días con todos. Estoy listo para realizar la presentación. Sí, ahorita empezamos. Muchas gracias, doctor. Tengan ustedes muy buenas tardes, distinguido público asistente y ponentes del día de hoy. Entonces, bienvenidos a la mesa titulada Ciencia e Ingeniería 10 de la quinta semana de investigación de la Red Peruana de Universidades. Entonces, quisiera decirle a los ponentes que van a tener un lapso de 15 minutos para hacer la presentación de su tema y las preguntas de los asistentes solamente las van a poder colocar en el chat, de modo que luego al finalizar todas las exposiciones se harán las preguntas respectivas a cada uno de los ponentes. Ya, entonces, dadas las indicaciones, voy a presentar a nuestro primer ponente, el doctor Gustavo Pérez. Él es doctor en Ingeniería Automática por la Universidad de Toulouse, Francia, y en Ingeniería por la Pontífica Universidad Católica del Perú, magíster en Ingeniería de Control y Automatización por la PUC. Actualmente es profesor principal del Departamento de Ingeniería de la PUC y miembro de la Asociación Científica Perú Investigación, Desarrollo e Innovación. Sus temas de interés de relación a la automatización y sistemas de control, robótica y control automático y la ingeniería de procesos. Muy bien, doctor Gustavo Pérez, puede usted empezar. Muchísimas gracias. Voy a compartir la presentación. Bien. Listo. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver sin problemas la presentación para empezar? Ok. Bien, el título de esta presentación es Robot móvil teleoperado para manejo de afecciones de salud mental en pacientes con enfermedades infecciosas. Eh, es la presentación que voy a realizar el día de hoy. Como ya se indicó, mi nombre es Gustavo Pérez Zúñiga. Bien. ¿Cuáles son los antecedentes de esta investigación? Este proyecto se inició justamente con la pandemia, que nosotros bien sabemos los desastres y los daños que ocasionó, y cómo impactó negativamente en la salud mental de los peruanos, con cifras bastante alarmantes en índices de salud mental asociados a la depresión, ansiedad, estrés e incluso psicosis, que en lugar de corregirse post pandemia han ido incrementándose de manera muy severa. Así que desde el 2021 hasta el 2024, los índices se han ido incrementando de manera bastante compleja y el deterioro en la salud mental de los peruanos se ha representado como un problema grave y urgente en la actualidad. En ese sentido, la problemática es, en principio, una falta de mecanismos para la atención psicológica, para el monitoreo y para el seguimiento de pacientes que se encuentran en situaciones de aislamiento. Esto no solamente en un aislamiento asociado a personas que se encuentran, por ejemplo, en unidades de cuidados intensivos, sino también a personas que por sus condiciones laborales se encuentran aislados en zonas distantes de las ciudades, ¿no? Como por ejemplo son campamentos donde trabajadores de los sectores mineros, de petróleo, del gas, etcétera, viven confinados a jornadas laborales complejas que implican que debido al alto estrés con el que están lidiando todos los días, perjudiquen a diferentes niveles y bajo diferentes condiciones su salud mental. Que no tengan algún tipo de atención psicológica, de monitoreo o seguimiento de cómo les está yendo, implica problemas graves en su salud y en los posteriores efectos colaterales que esto tiene. Entonces, ¿cuáles son las causas? Medios tradicionales que no son suficientemente efectivos, falta de tecnologías, existen diferentes tecnologías que se pueden aplicar para la atención remota. Lamentablemente, en la mayoría de los casos en los que se han podido estudiar para estos trabajos, hemos visto que son todavía incipientes y también hay una muy poca disponibilidad de especialistas en la salud. O sea, hablamos específicamente de la salud mental, es decir, la cantidad de psicólogos, de psiquiatras por personas son todavía es una proporción muy pequeña en relación a lo que debería ser. Como consecuencias, se ve que hay una muy baja calidad en la atención de la salud mental, que se ve desde diferentes aristas,
en relación a la atención, en relación a la solución de problemas de atención psicológica regular, pero también en primeros auxilios psicológicos y en diferentes tratamientos y efectos que se generan por la falta de estos en diferentes situaciones. Y por el lado de los trabajadores, se visibiliza una baja productividad en sus actividades laborales cotidianas. Bajo ese esquema, en el proyecto que presento hoy día, se ha desarrollado un sistema enfocado en actividades de promoción de salud mental y también en atención, monitoreo de pacientes en centros de salud, pero también en personas que se encuentran aisladas en empresas. En principio, en personas que se encuentran en campamentos, porque es una población mucho más grande y que mucho más expuesta a este tipo de situaciones, pero que también se puede aplicar a personas que laboran en empresas que pueden estar en las ciudades, pero que por las condiciones laborales están expuestos a altos niveles de estrés y otras condiciones mentales complejas. Entonces, ¿cuál es la propuesta? El desarrollo integral de un robot humanoide que pueda acondicionarse a los requerimientos específicos de la idiosincrasia peruana en temas físicos, en temas de altura, en temas de comunicación, etcétera, que tenga la capacidad de generar expresiones físicas, movimiento corporal, con su movimiento traslacional, con los movimientos que pueda generar con sus articulaciones en los brazos y en la cabeza, que pueda emular gestos en el rostro y que pueda, a través de una plataforma, que es el segundo componente, pueda desarrollar diferentes actividades. Esta plataforma es un sistema desarrollado también desde cero, que tiene capacidades de manejo de información, encriptación de datos, tiene bases de datos, tiene análisis locales basados en algoritmos de inteligencia artificial, tiene comunicaciones con la nube y puede realizar diferentes herramientas de análisis y procesamiento de la información. Además de facilitar también una comunicación directa a través de la plataforma entre terapeutas que se encuentran en zonas aisladas, seguras, y pacientes que se encuentran en alguno de los lugares mencionados. Entonces, con estos dos elementos se propone un sistema que tenga la capacidad de detectar de manera temprana síntomas, es decir, que pueda aplicar dentro de lo que se conoce como el entorno de la psicología en tareas de screening, es decir, test psicológicos que se pueden realizar de manera automática, en los cuales el robot, a través de la pantalla, puede tener un contacto directo con un paciente, evaluarlo en diferentes parámetros y de acuerdo a eso calcular ciertos valores numéricos cuantitativos que de superar ciertos umbrales pueden dar diferentes índices de acuerdo al estado actual que tenga esa persona, ese paciente, y que por tanto se puedan a partir de esa información tomar decisiones. Por ejemplo, realizar una intervención psicológica breve, que se conoce también como primeros auxilios psicológicos. El robot tiene diferentes herramientas que permiten realizar este apoyo en la intervención psicológica breve, en particular desde el enfoque de la consejería, pero si fuera necesario también permite que un profesional especialista pueda comunicarse a través del robot y pueda dar esta terapia directa a un paciente que lo requiera, ¿no? Por ejemplo, si está expuesto a un ataque de pánico o algún otro tipo de requerimiento urgente. De acuerdo a este análisis y a procesamientos que se hacen con la plataforma, se pueden plantear intervenciones psicológicas periódicas, ya con una terapia mucho más prolongada, con diferentes actividades que pueda desarrollar el robot y también el terapeuta, utilizando los sistemas y elementos que se proponen. Y también se ha visto que el robot, dadas sus condiciones, dada la novedad que puede representar en un entorno, forma parte de un sistema muy interesante para desarrollar promoción de salud mental. Es decir, que el robot de manera autónoma pueda brindar información de manera clara, de manera adecuada a personas que requieran algún tipo de información para actividades asociadas a temas de salud en general. Muchas veces sucede que cuando uno necesita información en un centro de salud, las personas encargadas de hacer estas tareas no tienen el tiempo, no tienen la paciencia y por tanto se complica, por ejemplo, a personas de la tercera edad que puedan recibir esta información de manera adecuada. Un robot como Cali puede desarrollar estas tareas de manera mucho más clara, de manera mucho más paciente, reestructurando el discurso, utilizando herramientas de IA y modelos LLM para que la persona pueda entender mejor la información que necesita utilizar. En ese contexto el proyecto ha desarrollado una investigación bastante profunda sobre posibles elementos que puedan desarrollar actividades equivalentes a las que propone el robot Cali.
por ejemplo, medios tradicionales, que como sabemos, sistemas de videoconferencia que pueden desarrollarse en tabletas o en computadoras portátiles, pueden llegar a generar algún tipo de trabajo continuo y pueden llegar a ser ciertamente versátiles en algunos entornos, pero tienen una presencialidad física nula y sobre todo no tienen propiedades esenciales cuando se habla de una interacción máquina-humano, como la animacidad y la agradabilidad, porque no están desarrollados para ese tipo de contextos, ¿no? Sobre todo en temas de tratamientos de salud mental, donde estos parámetros son sumamente esenciales. Sobre todo si se le da alguna aplicabilidad hacia lo que se llama como robótica social, hacia el campo de desarrollo en robótica social. Existen otros tipos de aplicaciones, chatbots y aplicaciones específicas que utilizan herramientas de inteligencia artificial que también pueden garantizar un trabajo continuo, pero tampoco tienen esas propiedades esenciales para una intervención eficaz, que por supuesto sí tiene una atención psicológica regular, es decir, el uso de psicólogos o psiquiatras, pero que no garantizan un trabajo continuo y no son versátiles, sobre todo cuando se tienen contextos como el de pacientes que están en unidades de cuidados intensivos, donde los psicólogos tienen una alta exposición y pueden estar sujetos a contagio y por tanto necesitan una serie de mecanismos de protección que no facilitan la comunicación con las personas, o también en estos contextos en el que los trabajadores se encuentran alejados en campamentos y que por tanto la presencia de especialistas es complicada, ¿no? Normalmente en estos campamentos se tienen personales en salud mínimos y no necesariamente con todas las capacidades requeridas para resolver diferentes tipos de contextos. Entonces, un poco la propuesta, cómo ha ido evolucionando este proyecto de investigación que tiene el robot funcionando ya en algunos campos y haciendo algunas validaciones, inició con un fondo con CITEC Prociencia, posterior a la pandemia, que se pudo ganar gracias a la experiencia del grupo de investigación en temas de robótica móvil, generalmente aplicada a entornos industriales, pero que nos daba un background suficiente para garantizar la fabricación de un robot que pueda ser funcional y que pueda trabajar en el entorno de la robótica social. El robot, gracias a su construcción, gracias a los algoritmos en particular de control automático, pudo ir generando diversas publicaciones científicas en revistas indizadas de alto impacto y pudo ir participando en diferentes ferias, ¿no? Estuvo, por ejemplo, en una feria de Perumín anterior y ha desarrollado estudios, en principio, en etapas de ambientes controlados en la universidad y en algunos otros establecimientos de salud, y ahora ya en empresas que tienen contacto con zonas de campamentos mineros, en los cuales en diferentes niveles de la investigación se están evaluando las características de la aplicación y sobre todo se están corrigiendo o afinando algunas actividades adicionales, ¿no? Para perfeccionar la metodología necesaria para dar este tipo de intervenciones utilizando estos sistemas robóticos. Gracias a esto, el proyecto ha podido generar algunos nuevos fondos de financiamiento, uno en particular para una patente que está bastante avanzada y para algunas líneas de investigación que se han ido desarrollando con el proyecto en la actualidad. En ese contexto, el proyecto como tal fabrica en primer lugar un robot que en la primera versión, la versión operacional que tenemos ahora es el que está en esta imagen, que tiene diferentes componentes electrónicos modularizados en diferentes zonas. Por ejemplo, la zona de la cabeza tiene pantallas y controladores asociados a la emulación de gestos faciales que puedan emular emociones, tristeza, felicidad, enojo, etcétera, y motores que le permiten una movilidad en ejes equivalentes a los que tendría la cabeza de un ser humano. Además, tiene la plataforma con la cual se interactúa a través de una interfaz hombre-máquina en una pantalla en el pecho, donde se puede acceder a la plataforma y a sus diferentes propiedades y habilidades, y que también permite la generación y el uso de test, así como la visualización de personas cuando hay una comunicación a distancia, ¿no? Que normalmente son terapeutas, pero que en algunos casos hemos visto que, como bien podemos recordar, personas que estaban aisladas en zonas de cuidados intensivos, que no podían ni siquiera tener contacto con sus familiares, a través del robot eso se puede facilitar enormemente, ¿no? Además, el robot cuenta con brazos articulados de 5 puntos de articulación que permiten emular movimientos corporales con bastante similitud a los que haría un ser humano, ¿no? Y para eso, digamos, dar un énfasis a las emociones faciales en justamente estas emociones emuladas de felicidad, alegría, tristeza, cuando se quiere eh, eh, resaltar algún contexto en particular de todo este procedimiento. Posee además, para temas de seguridad, traslado automático, elementos de verificación del entorno, sensores de ultrasonido,
las ya bien conocidas sensores LIDAR, sensores de 2 dimensiones de tipo láser que permiten hacer una verificación del entorno en tiempo real para evitar el choque con obstáculos predefinidos dentro de mapas ya establecidos, pero también de objetos móviles no planificados, ¿no? Y una cámara de profundidad en la parte superior que también garantiza un modelamiento en línea del contorno y el contexto en el que se está movilizando el robot, que puede ser muchas veces bastante complicado, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de un centro de salud, de una unidad de cuidados intensivos, donde los espacios son muy pequeños, donde hay muchos movimientos de personas, de objetos que se están trasladando de un lugar a otro y que van a tener contacto con el robot y este no debería entorpecer su funcionamiento normal. En todo esto hay una solicitud de patente asociada a la medición de signos vitales como herramienta adicional que se está fabricando en el robot, que pueda permitir medir con las extremidades del robot signos esenciales como la presión, como la frecuencia cardíaca, como el oxígeno, de manera completamente autónoma, haciendo lo que se conoce como etapas de triaje. Para eso se tiene una solicitud de patente ya establecida, que ahora está en registro en Indecopi y en evaluación. Dentro de las tecnologías exponenciales asociadas a esta patente está el uso de inteligencia artificial para el procesamiento, para el filtrado, para el análisis de la información que se va recibiendo por estas mediciones de signos vitales, algoritmos asociados a la robótica que requiere el extensor final, donde está asociado el elemento de medición para que se pueda ejecutar ese proceso de medición de manera adecuada. Bien, ¿cuál es la propuesta del proyecto? Finalmente, poder ofrecer este servicio no como una venta del robot que puede llegar a ser costoso para los servicios que puedan haber en ambientes públicos o privados, sino que se pueda ofrecer como un robot, como un servicio. Eso se llama, que se desarrolla normalmente en la robótica actual, un robot as a service, ¿no? Que nosotros podamos proponer el uso del robot para que desarrolle sus actividades, que podamos dar el soporte que se requiera para que se tenga el personal calificado que pueda garantizar que el robot va a estar completamente funcional en las actividades a las que se, se enfoque, ¿no? Que pueden ser asociadas a terapias, pueden ser asociadas a promoción de salud mental mediante campañas, y que permitan que grupos de terapeutas que puedan estar asociados al centro de salud, que puedan estar asociados a la empresa o que pueden ser un convenio directo con nosotros, puedan realizar estas tareas de atención en salud mental. Acá podemos ver fotografías de ensayos que se han Doctor, disculpe, desarrollado le con queda un pacientes. minuto. Ah, perdón. Bueno, voy a volar entonces. Tenemos algunas empresas con las que hemos estado desarrollando eventos y actividades asociadas, y algunos proyectos que se siguen ejecutando para poder asociarnos con empresas y centros de salud que puedan tener el interés de la aplicación. Acá tenemos el robot desarrollando sus actividades en una empresa, haciendo campañas de promoción de salud mental, donde el robot interactúa con las personas, les da actividades, información relevante, las personas se inscriben y después pasan a una atención de una terapia, ¿no? Acá es un ensayo equivalente, son ensayos en un centro de salud donde el robot sirve como un punto de comunicación con pacientes en áreas de salud mental también. Bien, bueno, acá hay algunos casos importantes, interesantes de cuál es la expansión del proyecto. Estamos en el 2024, estamos en el proceso de creación de una spin-off. Estamos fabricando un segundo robot en una versión equivalente y una versión un poco más pequeña que pueda ser más portable, que pueda ser más fácil de transportar y llevar a algunas actividades. Lo último, para terminar, ¿cuáles son los puntos de expansión que tiene el proyecto de investigación? Estamos justamente, como les mencionaba, desarrollando nuevos diseños, haciendo robots que sean más compactos, que permitan modularizar diferentes componentes para su cambio, para su traslado. Estamos incorporando modelos de lenguaje oral basados en IA, modelos LLM, grandes modelos de gran información, específicamente entrenados con material de psicología. Estamos incorporando algunos grados de libertad interesantes que le dan una movilidad y una versatilidad adicional al robot. Y en temas de aplicaciones estamos viendo que se puede segmentar el público hacia campos específicos, por ejemplo, a niños, por ejemplo, a adultos mayores, con procedimientos precisos que sean de ayuda para ellos y que puedan facilitar justamente las actividades asociadas a la salud mental. Bueno, esta es una última diapositiva donde está el grupo de investigación, todos ellos de diferentes niveles
digamos que de manera global estamos muy interesados de colaborar con las personas que les interesen estos temas y que quieran incluso colaborar con nuestro proyecto de investigación. Bien, eso es todo. Acá hay algunas páginas de información, igual se pueden comunicar conmigo directamente si tienen algún tema. Bien, si hay preguntas, por favor, todavía tenemos algo de tiempo, me parece. Sí. Perdón, doctor, las preguntas van a ser al final todavía, después Ah, que ya. todos presentan. Sí, muchísimas gracias, muy interesante su proyecto. Sí. A continuación, doy pase al doctor Ángel Quispe. ¿Dónde se encuentra? Sí está. Muy buenas tardes. El doctor Ángel Quispe es graduado en Ingeniería Estadística e Informática por la Universidad Nacional del Altiplano. Es magíster en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Federal de Mato Grosso de Brasil, del sur de Brasil. Es doctor en Estadística Aplicada por la Universidad Nacional del Altiplano y tiene experiencia en el área de inteligencia artificial y ciencias estadísticas. Muy bien, muy El buenas. doctor Ángel Quispe, muy bien, bienvenido, tiene usted 15 minutos para hacer la presentación. Ok, gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Agradecer a la Red Peruana de Universidades, como también a la universidad a la cual represento, la Universidad Nacional del Altiplano, ¿no? Mi persona trabaja específicamente en el Instituto de Investigación de Inteligencia Computacional y Ciencia de Datos, ¿no? Que está adscrita a la Facultad de Ingeniería Estadística e Informática. En esta ocasión voy a compartir este trabajo titulado Comparación y clasificación de las técnicas de aprendizaje estructural de las redes bayesianas. Bien, como introducción, nosotros sabemos actualmente la inteligencia artificial está teniendo un gran impacto, ¿no? En la resolución de problemas muy sencillas hasta complejas, ¿no? Y también nos está ayudando a generar mayor conocimiento y realizar muchos descubrimientos, ¿no? En ese contexto, la inteligencia artificial podemos categorizar desde el punto de vista de aprendizaje mediante el aprendizaje simbólico o mediante el aprendizaje subsimbólico. Cuando hablamos del simbólico, hablamos de una dependencia lógica, ¿no? Que debe seguir reglas para que puedan adquirir conocimiento y generar conocimiento. Sin embargo, cuando hablamos del aprendizaje subsimbólico, incluye técnicas, ¿no? Basado en datos, de las cuales se adquiere conocimiento, como por ejemplo las redes neuronales, ¿no? Entonces, la parte clave, vamos a decir, en el aprendizaje subsimbólico son los datos, ¿no? Y en este contexto aparece la técnica de una red bayesiana, ¿no? Esta red bayesiana fue propuesto basado en el teorema de Thomas Bayes, ¿no? A partir del año 80 como una red probabilística como tal. En ese contexto, nosotros podemos ver que una red bayesiana, en este gráfico podemos observar que son variables, un conjunto de variables que tienen dependencias causales, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la variable y, que está en el nodo y, que tiene, vamos a decir, como sus hijos, ¿no? Sus predecesores, ¿no? X1, X2, X3, ¿está bien? Una red bayesiana es una red acíclica que tiene dependencia. En este caso, para mapear un problema donde yo encuentre causalidad, yo puedo aplicar una red bayesiana, donde yo calculo la probabilidad de ocurrencia de cada nodo en función a sus nodos vecinos. ¿Está bien? Una red bayesiana está compuesta tanto por la parte estructural como también por la parte paramétrica. La parte paramétrica justamente son las probabilidades que se adquieren en función a un conjunto de datos, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a abordar mi variable x1 del gráfico, esta variable x1 va a ser una probabilidad condicional, ¿no? Una probabilidad condicionada a su antecesor, que vendría a ser y, que en este contexto los conocemos como su padre. ¿Está bien? Entonces, cada nodo tiene una distribución de probabilidad condicionada a su nodo antecesor, ¿no? Por lo cual, nosotros podemos representar aquí en la parte inferior, representamos la probabilidad de que suceda una variable X dado a la parte estructural, que está llamado por G, y
el parámetro representado por beta, ¿no? Dijimos que la parte paramétrica es justamente las probabilidades, ¿está bien?, de suceder de cada nodo en función a sus nodos antecesores. Y la parte estructural es justamente la estructura que nosotros podemos indicar a cada red, ¿no? Especialmente la estructura está dado en función al problema que nosotros vamos a abordar, al problema de investigación, ¿no? En este caso, si yo voy a proponer una red bayesiana, una red probabilística en el campo de salud, es esperado que un especialista me ayude a generar esta estructura, donde me indique las relaciones de causa y efecto, ¿no? Y ahora, si yo voy a trabajar en un contexto, por ejemplo, de ingeniería, digamos, de minas, ¿no? Voy a necesitar un especialista que me permita relacionar las variables, ¿está bien? Ese es el problema en el cual mi trabajo está enfocado, ¿no? En la parte estructural. En la parte estructural, como acabé de mencionar, necesitamos de un especialista que nos genere la estructura adecuada de una red en función a causa y efecto, ¿no? Muchas veces nosotros no podemos tener acceso de un especialista. Sin embargo, tenemos nuestro conjunto de datos. En ese caso, en ese contexto aparece mi enunciado del problema, ¿no? ¿Cuál de las técnicas de aprendizaje estructural de la red bayesiana tiene mayor desempeño y su clasificación de estas técnicas de aprendizaje? En otras palabras, lo que se va a evaluar son técnicas de aprendizaje estructural, o sea, no necesariamente la intervención de un especialista, sino que a partir del conjunto de datos nosotros podamos generar una estructura, cuya estructura posteriormente nos ayude a hacer los diagnósticos en el problema que se está abordando. Bien, nuestro método de investigación es el de tipo comparativo y cuantitativo. Para este problema, nosotros hemos utilizado un conjunto de datos llamados ASIA. Es un conjunto que podemos encontrar en la literatura bayesiana, uno de los conjuntos padrón, ¿no? Es un benchmark que nos ayuda a evaluar distintos trabajos de inteligencia artificial en que se ve predicción. ¿Está bien? Aquí podemos observar esta red bayesiana que fue propuesta en este trabajo de investigación, ¿no? De las cuales se tienen los distintos repositorios de aprendizaje estructural, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí variables en que cada variable tiene eh, estados, ¿no? Cuyos estados son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, nuestra variable si el paciente visitó a Asia. Dentro de esa variable vamos a tener dos estados, puede ser sí o puede ser no. Entonces se relaciona, ¿no? El hecho de haber viajado a Asia aumenta la probabilidad de tener tuberculosis, ¿no? Tuberculosis va a tener dos estados, que va a ser sí o no, ¿no? Por ejemplo, el hecho de fumar, en aquí podemos observar, está relacionado con otras dos variables, ¿no? La probabilidad de tener cáncer o la probabilidad de tener bronquitis. De esa manera, esta estructura de una red bayesiana tiene la causa y efecto, ¿no? Y las probabilidades que nosotros vamos a obtener por cada nodo justamente van a ser calculados mediante una distribución de probabilidad a partir de un conjunto de datos. Bueno, como indicaba, se tomó este conjunto de datos, ¿está bien? Que son 10.000 registros, ¿no? Con las cuales pasamos a probar las distintas técnicas de aprendizaje estructural, ¿no? Para ver el rendimiento de de cada estructura generado por estas técnicas, ¿no? En primero tomamos nosotros la estructura Ground-Schring, ¿está bien? Esta estructura o este algoritmo de aprendizaje estructural tiene dos fases. La primera fase es justamente donde busca la relación existente entre las distintas variables, ¿no? Recordemos que cada variable es un nodo. Entonces buscamos la relación entre los nodos. De esa manera, obtener el conjunto de nodos en los cuales nos permiten hacer una buena estimación. ¿Está bien? Tiene dos procesos. El primer proceso es justamente medir la asociación existente entre los nodos, ¿ya? En este caso se puede utilizar pruebas de asociación
utilizar como la chi cuadrada, ¿no? Que nos permite medir la asociación. De todos los nodos, buscamos un nodo objetivo. A partir de este nodo objetivo, medimos la asociación con los distintos nodos, ¿está bien? Dependiendo de la cantidad de variables que nosotros estamos abordando. Y en el segundo paso, se mide la relación condicional del nodo principal en función a los demás nodos, ¿no? De esta manera, descartar realmente cuáles son los nodos que tienen la mayor asociación con mi nodo principal. ¿Está bien? Y de esa manera va a buscar los nodos que van a conformar mi estructura de la red bayesiana. El otro algoritmo es el Incremental Association Markov Blanket, ¿no? Que hace lo mismo que el anterior, solo que en este caso la forma como es que hace esa comparación entre los nodos es de forma más ordenada, de forma incremental. ¿Está bien? Eso hace que el algoritmo sea más ordenado y que evite acciones que puedan, vamos a decir, generar redundancia. El otro algoritmo es el hill climbing, ¿no? Es un método de búsqueda. En este caso, el hill climbing, en comparación con los métodos anteriormente mencionados, trabaja ya con una prueba de hipótesis y asociación. En este caso va a trabajar con la puntuación. ¿Por qué? Porque propone ya una red, ¿no? Genera una red y a cada red le asigna una puntuación, ¿no? Puntuaciones basadas, por ejemplo, en la máxima verosimilitud, ¿no? En el parámetro BIC, ¿está bien? Estos parámetros generan puntuaciones. A partir de esas puntuaciones, busca la mejor red bayesiana. La otra técnica, ¿no? O algoritmo es Taboo Search, ¿no? Taboo Search se parece bastante a Hill Climbing, pero en este caso a diferencia de Hill Climbing, lo que hace es, también trabaja con puntuaciones, solo que el proceso de buscar las relaciones también es de forma más ordenada, ¿no? Dado que Hill Climbing busca el vecino más cercano y busca la mejor solución. En muchos de los casos llega a un punto en que asume que es la mejor solución y se queda ahí, ¿no? En una parte local. Sin embargo, Taboo Search no necesariamente va al vecino más cercano, sino trabaja con todos los vecinos y a partir de ese conjunto busca la mayor puntuación. O sea, la probabilidad de que cada nodo sea el nodo objetivo es mayor en comparación con el otro algoritmo, ¿no? El max-min de Hill Climbing ya es una técnica híbrida, ¿está bien? Donde en el primer paso, en la primera fase, hace la selección de los nodos, ¿no? En función a la asociación entre ellas, ¿no? Así como realiza el Groundling y el incrementa la asociación Markov-Blanket. ¿Está bien? ¿No? Entonces, es una técnica híbrida, ¿no? De la misma manera, ¿sí? El Two-Phase Restricted Maximization, o sea, la maximización bajo la restricción en dos fases, que también se parece bastante al Max-Min-Hill Climbing porque es una técnica híbrida también, ¿no? Donde considera los dos procesos, ¿no? El primer proceso, donde hace una prueba de asociación, basada en la prueba de asociación, luego hace la puntuación y encuentra la mejor red estructural en este caso, ¿no? Bueno, para poder comparar estas estructuras ya generadas por estas técnicas, lo que utilizamos, por ejemplo, fue la validación cruzada, ¿no? Dado que nosotros tomamos un 90% de datos como entrenamiento y un 10% como prueba. Eh, lo dividimos en K-fold, en este caso fueron 10 fold, 10 grupos, ¿no? En el cual se aplicó la validación cruzada, ¿no? También se utilizó el criterio de información bayesiana, el BIC, ¿no? En el cual nos dice que nosotros podemos afirmar que el mejor modelo, ¿no? Que se ajusta, en este caso, a la parte estructural, es el menor valor BIC, ¿no? También vimos el expected loss como un parámetro, ¿no? Que en este caso lo que evalúa es el desempeño ya de la red bayesiana, ¿no? Más en la parte
paramétrica, ¿no? Que es la parte de las distribuciones de probabilidad de cada nodo. ¿Está bien? Y así nosotros generamos a partir de este conjunto de datos, ¿no? Donde A era la visita en Asia, ¿no? S era el tabaquismo, ¿está bien? D era disnea, la falta de aire, ¿está bien? X era la radiografía de tórax, ¿listo? Justamente es el resultado positivo a la tuberculosis, ¿está bien? Y B, ¿no? Que es justamente bronquitis. Entonces podemos ver que este algoritmo, por ejemplo, al generar la red estructural, ¿no? Donde hace la prueba de asociación, finalmente considera el hecho de viajar a Asia como el resultado de tórax, ¿no? No es considerado en la red bayesiana. ¿Está bien? O sea, esas variables ya no serían consideradas, ¿no? Donde nos dice, por ejemplo, disnea, ¿no? Que es la falta de aire, está relacionado con bronquitis. ¿Está bien? ¿No? El tabaquismo, efectivamente, está Doctor, le queda un minuto, disculpe. muy bien. Ya, vamos a avanzar rapidito. ¿Sí? Y este es el algoritmo, o bueno, el resultado, ¿no? De aplicar la técnica Hill-Klimben y tabucear, ¿no? Listo. Y esto fue el resultado de aplicar justamente los algoritmos que son híbridos, ¿no? En los cuales coincidieron en proponer la misma red estructural. Finalmente, nosotros encontramos que la mejor red o la mejor técnica, ¿no? Que nos ayuda a generar una estructura adecuada es justamente el ground ring, el IAM. ¿Está bien? Sin embargo, podemos ver aquí también que las diferencias son significativas. En esta parte, para probar que realmente son significativas, realizamos una prueba de análisis de varianza, los cuales confirman que estos grupos son diferentes, ¿no? Finalmente, nosotros podemos agrupar la clasificación con técnicas con mejor ajuste, por ejemplo, ground ring o incrementa los asociación de Markov Blanket, ¿no? Que son aquellos que sobresalieron en este caso, ¿no? ¿Listo? Bien. Bueno, ese es justamente el trabajo que quería presentar. Van a disculpar por el tiempo. Gracias. Muchas gracias, doctor Ángel. Al finalizar, se les dará unos minutos para que respondan las preguntas o de repente algún aporte final. Muchísimas gracias, doctor Ángel Quispe. A continuación tenemos al doctor Roger Quispe. Él es doctor en física por la Pontífica Universidad Católica del Perú, magíster en Ingeniería y Ciencias de los Materiales por la Pontífica Universidad Católica del Perú y docente del Departamento Académico de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Él es investigador RENACID y autor de varias publicaciones científicas en revistas Q1. Realizó pasantías de investigación en varias instituciones alemanas y es ponente en congresos nacionales e internacionales. Muy bien, doctor Roger Quispe, usted tiene 15 minutos para hacer la presentación. Bienvenido. Doctor Roger, si pudiera encender su audio y su cámara. Ok, gracias. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Ya listo. Por favor, también permíteme poder compartir video porque me dice que el anfitrión no te permite hacer eso. Ahora sí. Ya listo. Muchas gracias. En realidad no podía activar en realidad el audio ni la cámara. Ahora sí. Todo en orden entonces. Lo siento, lo siento. Disculpen. Mm, ahora sí. Listo. Ok, entonces lo que voy a presentar el día de hoy es síntesis y caracterización de materiales nanolaminares de titanio 2 aluminio carbono, titanio 3 aluminio carbono 2, conocidos también estos materiales como fases MAX, para aplicaciones como recubrimientos protectores, especialmente de componentes mecánicos.
Muchas gracias por la invitación a la Red Peruana de Universidades para poder dar a conocer los resultados de nuestras investigaciones. Entonces, el contenido de la presentación del día de hoy es voy a hablar una introducción acerca de las fases MAX y qué es tribología. Después vamos a ver una vista general de la parte del diseño experimental. Luego la síntesis y caracterización de estos dos materiales, que lo hemos sintetizado en forma de películas delgadas. Y luego veremos las propiedades mecánicas y tribológicas de estos materiales y finalmente conclusiones. Entonces, para empezar, ¿qué son fases MAX? En realidad, las fases MAX son la combinación de estos materiales que están resaltados aquí en la tabla periódica. En realidad, hasta ahora, pues, se han descubierto al menos 150 tipos de estos materiales. Estos materiales comparten una estructura hexagonal laminar, como se puede ver aquí en la imagen, y tienen unas propiedades que son bastante inusuales. En realidad, no es común encontrar este tipo de materiales debido a la combinación entre materiales metálicos y no metálicos, pues tienen unas propiedades que son bastante interesantes y debido a esas propiedades, pues ha llamado bastante la atención en la comunidad científica y muchos investigadores, pues actualmente se dedican a descubrir nuevas propiedades de estos materiales porque son buenos conductores eléctricos y térmicos como los metales, ¿no? También tienen una baja coeficiente de fricción y una baja tasa de desgaste, que serían buenos materiales antidesgaste, antifricción. Son resistentes a los daños mecánicos, resistentes a los choques térmicos, como si fueran los cerámicos, ¿no? Los cerámicos suelen ser resistentes a choques térmicos y también son maquinables, o sea, es una combinación bastante inusual, porque los cerámicos no suelen ser maquinables, pero estos materiales sí lo son, ¿no? Aparte son resistentes a la corrosión, o sea, más tiende hacia los cerámicos, porque los metales o la gran mayoría de metales se corroe, pero estos materiales no. Y además mantienen sus propiedades a altas temperaturas, eso sería más hacia lo cerámico, ¿no? Porque usualmente cuando se le calienta un material, pues va perdiendo sus propiedades progresivamente. Entonces aquí tenemos algunos resultados de estos materiales y comparando, ¿no?, entre metal y cerámica. En cuanto a dureza, esos materiales se comportan como los cerámicos, son bastante duros, están en el rango del carburo de titanio, de la alúmina, en ese rango aproximadamente, y en cuanto a la resistividad, pues están en el rango de los metales. Entonces, debido a esta combinación de propiedades que se comportan a la vez en simultáneo como metales y como cerámicos a la vez, son bastante interesantes, ¿no? Y debido a las propiedades ya antes mencionadas, entonces eso es lo que en algún momento nos llamó la atención y por eso investigamos esos materiales. Y ahora vamos a ver una pequeña introducción sobre la tribología. La tribología es una ciencia en realidad bastante antigua que estudia la fricción, el desgaste y la lubricación. Y eso cuando aparece siempre que haya dos componentes o dos elementos que están en movimiento relativo y en contacto, pues se va a generar una serie de fenómenos en la interfaz. Pues podría haber transferencia de calor, se podría generar una partícula debido a un óxido que podría ser bastante abrasivo, puede haber corrosión. Entonces, una serie de cosas puede pasar en la interfaz cuando dos materiales están en contacto y movimiento relativo. Eso lo podemos ver en el mundo de la maquinaria, pues hay muchos componentes que están en contacto y en movimiento relativo y el desgaste es algo que va a estar asociado. Y usualmente se busca que estos elementos pues no se desgasten, ¿no? En cuanto a la producción, pues igual aquí va a haber, aquí están mecanizando, entonces también hay movimiento relativo y hay desgaste, obviamente, de aquí de los elementos que se utilizan para cortar, ¿no? En cuanto a la nanotecnología, también hay componentes que están en contacto y en movimiento relativo y también aquí en implantes, entonces la tribología está presente en diferentes ámbitos de la producción. Particularmente nosotros nos vamos a centrar, hemos fabricado estas películas de estos dos materiales que son fases MAX y hemos hecho ensayos de fricción. Y pues lo que les voy a mostrar son resultados al respecto. A ver, aquí vamos a ver cómo fue el diseño experimental. Primero empezamos con un proceso de síntesis, luego pasaremos a una caracterización más bien estructural y después a cómo se determinan las propiedades mecánicas, tribológicas y electrotribológicas. A ver, empecemos con el proceso de síntesis. Esto pues es una visión general, luego vamos a describir con más detalle. El proceso de síntesis fue realizado con un dispositivo llamado magnetron sputtering.
y después hemos hecho tratamiento térmico para poder eliminar esas multicapas y generar un material sólido que pues más adelante se va a describir con más detalle. Luego de eso, hemos hecho una caracterización estructural utilizando diferentes técnicas experimentales como difracción de rayos X, espectroscopía Raman y GDOS, que permite comprobar la concentración en función de la profundidad de penetración. Luego luego analizamos las propiedades mecánicas mediante indentación para ver la dureza. Después hicimos ensayos tribológicos y electrotribológicos bajo el paso de la corriente eléctrica. Entonces empecemos con el proceso de síntesis y caracterización de estas películas delgadas. El proceso de síntesis empieza con depositar átomo por átomo, porque así es como funciona el magnetron sputtering, sobre un sustrato. Usualmente las películas delgadas o los chips se fabrican sobre sustratos, ¿no? Sobre alguna base, algún soporte. En este caso, el sustrato fue sustrato de silicio y sobre eso se depositaron láminas de nitruro de silicio y óxido de silicio. Estas láminas actúan como una barrera de difusión durante el tratamiento térmico. Entonces, sobre esta base se depositó láminas alternas de titanio, aluminio y carbono sucesivamente 22 veces hasta formar un espesor de 500 nanómetros, que sería media micra. Entonces, en un principio se fabricó mediante esta técnica. O sea, aquí tenemos un material puro, titanio, aluminio y carbono. Entonces, se depositó lámina por lámina, así de forma alternada para poder obtener esas fases max. Luego de eso, como aquí se tiene un material laminar que todavía no es fase max, no podemos decir que hemos obtenido esto, sino simplemente este es un material laminar. Este material multilaminar se sometió a tratamiento térmico bajo estas condiciones de argón, rampas de calentamiento y enfriamiento con este horno que permite generar vacío y a la vez controlar las rampas de calentamiento y enfriamiento. Desde un mismo precursor se obtuvieron dos materiales diferentes solo cambiando la temperatura. Esto nos valió una publicación cuando pues, empezamos a trabajar y fue bastante novedoso. En realidad, hasta ese momento, pues para fabricar este material, pues partían de una estequiometría o de algunos espesores algo diferentes, y para fabricar este titanio 3, aluminio carbono 2, partían de otra estequiometría. Y eso era lo normal, ¿no? Pero cuando empezamos a trabajar en esto, partimos de una estequiometría, de una sola juego de láminas, y pudimos obtener dos materiales diferentes solo cambiando la temperatura de calentamiento. Entonces eso fue bastante novedoso en su momento porque pues, no es usual partir de una sola estequiometría y obtener dos materiales diferentes. Entonces, y solo cambiando la temperatura, porque con la temperatura en realidad pasan muchas reacciones y cómo se podía comprobar que tenemos dos materiales diferentes partiendo de una misma estequiometría, pues los resultados experimentales pues demostraron, ¿no? En un principio tenemos multicapas y después ya un material sólido. Desaparecieron las multicapas porque con la temperatura ocurre difusión y movimiento atómico. Entonces, la primera técnica empleada para caracterizar esto fue el GDOS. Es una técnica que nos permite obtener la concentración desde la superficie, la concentración atómica en función de la profundidad, ¿no? En función del espesor. Entonces, cuando es multicapa, pues obviamente el resultado va a ser esto, ¿no? De pronto van a aparecer picos de los materiales que estamos utilizando, titanio, aluminio, carbono. Entonces, de pronto aparecían picos del titanio y el aluminio, como era esperable, ¿no? Y el espesor era de 500 nanómetros. Y esta técnica también verifica que desde la superficie se midió hasta la lámina verde, hasta la barrera de difusión. Entonces, ahí tenemos esta multicapa. Entonces, partimos de una multicapa. Después de someter a tratamiento térmico para obtener el titanio 2 aluminio carbono, se sometió a 700 grados. Desapareció la multicapa, como se puede ver en la parte de aquí en esta gráfica. Tenemos la concentración atómica y aquí la profundidad del espesor.
Entonces, pues aquí tenemos el titanio 2 aluminio carbono 3, carbono y aquí tenemos el titanio 3 aluminio carbono 2. Entonces, las concentraciones varían, dejó de ser multicapa, ahora es un material sólido. ¿Y por qué? ¿Y qué propició la formación de esta nueva fase? En realidad, el aluminio a altas temperaturas, pues tiene mayor movilidad y trató de salir a la superficie porque aquí tenemos, a ver dónde está el pico del aluminio, pues este pico rojo, y se formaron ciertos óxidos de menor concentración en la parte superficial, como que ahí se consumió parte del aluminio y finalmente se obtuvo el titanio 3 aluminio carbono 2. Eso es un tanto la justificación, pero pues esta técnica no es suficiente, para ello también utilizamos difracción de rayos X que nos permite ver las distancias interatómicas. Y aquí también estas técnicas verifican que realmente estamos trabajando con esos dos materiales. Después tenemos otra caracterización, esto es más por espectroscopía Raman. Esta técnica permite ver las vibraciones de los enlaces atómicos. Y también tenemos picos característicos que corresponden al titanio 2 aluminio carbono y el titanio 3 aluminio carbono 2. Entonces teníamos ya tres técnicas experimentales que permiten verificar que realmente estamos trabajando con dos materiales diferentes. También obtuvimos imágenes con el AFM, que es el Atomic Force Microscopy, para poder ver cómo es la superficie y cuánta rugosidad se tiene en la superficie. Para la fase 2.1.1 y para la fase 3.1.2 tenemos diferencias notables en cuanto al tamaño de grano y a la rugosidad. Y eso también sugería que sus comportamientos iban a ser bastante diferentes, como se verificó después mediante los ensayos mecánicos y de tribología. A ver, en este caso tenemos los resultados del ensayo de dureza. Una de las fases, la fase 2.1.1, en realidad es la más dura y la otra fase es relativamente blanda. Entonces hay diferencias en cuanto a su comportamiento también mecánico. ¿Por qué hay tanta variación en esta parte? Pues eso también tiene una explicación. Cerca a la superficie, las durezas suelen cambiar. Eso debido a que la rugosidad es diferente en ambas y por eso hay una gran dispersión de la dureza. Y, y a mayores profundidades de penetración, también aquí aparece un tema del efecto del sustrato, porque en realidad el indentador, como está midiendo una película, pues va a mostrar el efecto del sustrato. De todas maneras, esto es inevitable. Por eso es que la dureza tiende a la dureza del sustrato, porque este de color negro es la dureza del sustrato y el color rojo es la dureza de la fase 3.1.2. Entonces esa dureza tiende porque hay un efecto de aquí del sustrato. A ver, y cuando el material es más duro, y podemos llegar a esa conclusión también, el efecto o la influencia del sustrato no es tanta. Y cuando el material es blando, las publicaciones también reportan que un material blando tiene mayor efecto del sustrato. Eso suele ser así. A ver, el ensayo de tribología de desgaste, pues esto se realizó mediante un tribómetro, que es una máquina que se utiliza para ensayar desgaste. Entonces tenemos sobre ese sustrato la película delgada, que aquí tendríamos una mejor representación esquemática de esta máquina. Se le aplicó diferentes fuerzas y la máquina permitía determinar la fuerza tangencial, la velocidad de desgaste, pues también fue modificado. Entonces hicimos o generamos desgaste, fricción sobre las películas delgadas y vimos que esos materiales tienen un comportamiento bastante diferente. Y los resultados de estos ensayos pues se va a mostrar en las próximas diapositivas. A ver, vamos a ver un video bastante corto de cómo es el ensayo tribológico para poder evaluar el desgaste de los materiales. Aquí se tiene un contramaterial que fue acero para herramientas, para rodamientos, perdón, y aquí tenemos la película delgada que está siendo friccionada. Bueno, se hicieron muchos de esos ensayos y pues, claramente el ensayo está terminando aquí. En realidad, cada ensayo duró más de 20 minutos. Esto es un pequeño video solo demostrativo. Entonces, lo que tenemos aquí son los diferentes parámetros que se utilizaron para poder ensayar.
Aquí tenemos la bola, fue una bola de acero para rodamientos de 3 milímetros de diámetro. Las fuerzas aplicadas fueron 50, 250 y 500 milinewtons. La velocidad de deslizamiento fue 0.5 milímetros sobre segundo. La longitud de este stroke length fue de 2.5 milímetros. La cantidad de ciclos fue 100, o sea, se hizo 100 ciclos de ensayo. Y la distancia total recorrida fue de medio metro. Entonces, los resultados son estos. El coeficiente de fricción de la fase 211 en realidad es bajo en comparación con el otro. Diríamos que esto es un buen material porque tiene un bajo coeficiente de fricción que podría utilizarse con un material que sea resistente al desgaste. Y eso también se puede comprobar con estas imágenes SEM y su concentración atómica a través de este eje de la flecha, ¿no? Entonces también se determinó la composición a través de la flecha. Entonces, lo que Doctor podemos Roger, observar... le queda un minuto, Oh, disculpe. no, está bien, gracias. Entonces, para resumir, tenemos dos comportamientos bastante diferentes. En uno de ellos, bajo los mismos parámetros, pues se puede observar un menor desgaste en comparación con el otro. Esto, diríamos, es un buen material antidesgaste. Y en la otra fase, no tanto así, ¿no? Porque tiene un mayor desgaste y se generan óxidos en la superficie y se puede demostrar mediante técnicas experimentales. Estos materiales tienen una forma de deformarse porque son nanolaminares y se forman ahí bandas de replicación y son típicos. Eso lo pudimos observar con un ensayo AFM también y la literatura también dice lo mismo. Aquí tendríamos un resumen sobre el trabajo. Se hizo una serie de ensayos experimentales y los resultados son bastante novedosos y concluyentes. Y finalmente agradecer a todas esas instituciones que que colaboraron en este trabajo y colaboran actualmente en nuestros proyectos de investigación. Listo, muchas gracias, señorita Rosa. Muchas gracias, doctor Roger Quispe. Entonces, voy a dar pase a la doctora Ada Barturé. Doctor Roger, si pudiera dejar de compartir. Muchas gracias. Invitamos a la doctora Ada Barturé. Ella es docente principal de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de la Facultad de Ingeniería Química e Industrias Alimentarias, perteneciente al área de procesos industriales. Su línea de investigación es Ingeniería y Tecnología. Tiene maestría en Ciencias con mención en Ingeniería y Procesos Industriales y además es coordinadora del grupo de investigación CIMAITS, Centro de Investigación para el Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Tenga usted muy buenas tardes, doctora Ada Barturé. Le damos la bienvenida y puede usted empezar, tiene 15 minutos. Sí, muchas gracias. ¿Sí me pueden escuchar? Sí, perfecto. Ok. Bien, en mi caso voy a exponer el trabajo de investigación realizado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en la Facultad de Ingeniería Química, del grupo de investigación CIMAIX, el cual es estimación de los factores de emisión e índice de inflamabilidad a partir de la caracterización físico-química del ficus benjamina para fines energéticos. Entonces, un poco para centrarnos en por qué elegimos esta biomasa, es primero porque el mundo está tendiendo a producir energía más limpia. Segundo, porque estamos tratando de aprovechar los residuos, en este caso los residuos lignocelulósicos, y para lo cual estamos aprovechando un residuo que en la ciudad de Chiclayo, vivimos en la ciudad de Chiclayo, existe en la mayor cantidad de parques de las diferentes urbanizaciones, casi el 80% de los parques tiene este árbol. Uno, porque es ornamental; dos, porque ayuda en hacer una purificación del aire; tres, porque tiene resistencia al frío; y cuatro, porque tiene resistencia también a la radiación solar. Entonces, pero sin embargo este árbol crece muy rápido, ¿no? Al crecer muy rápido, la municipalidad está constantemente podando los árboles y según nos reportan, pues solamente un determinado porcentaje de las podas los están utilizando para compost, el resto es desechado. Basándonos en eso, nosotros hemos trabajado y basándonos en la literatura, como ustedes están observando, existen desde el año 2010 ya estudios
que están tratando de ver la valorización justamente del ficus benjamina con fines energéticos, ¿no? Algunas de las investigaciones son experimentales, 100%, otras son valores estimados. Cuando trabajamos con valores estimados, en el caso de la estimación, por ejemplo, del poder energético, a veces los valores son 2 puntos más arriba de lo que se obtiene en la parte experimental. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Es que queremos aprovechar las propiedades físico-químicas, el poder calorífico, así como el índice de inflamabilidad y los factores de emisión gaseosa de las podas de ficus benjamina en la producción de biocombustible. La hipótesis es que están directamente relacionados y para eso hemos trabajado 4 objetivos. Primero, analizar las propiedades físico-químicas de las podas. En cuestión A, análisis elemental y el análisis proximal. Luego, con estos análisis, determinar el poder calorífico, determinar el índice de inflamabilidad y evaluarlo, y aplicar el método de factores para evaluar las emisiones gaseosas. ¿Cómo lo hemos realizado? Ustedes observan ahí una foto de una poda de ficus benjamina. Para esto se tuvo cuidado de poder escoger, digamos, las mejores, ¿no? Aquellas que tuvieran plagas estuvimos descartando. Luego, hemos tomado un promedio de 30 kilos de diferentes partes de la ciudad para tratar de homogeneizar una muestra, para lo cual luego hemos considerado trabajar para el análisis 1 kilo, y el cual lo hemos separado como hojas, ramitas. Lo que está aquí son ramitas y ramas. Se secaron 7 días con un secado natural, sin exposición directa al sol. Luego se molieron y se llevó a un secado a 105 grados, una molienda y un tamizado en malla 60 a 200. ¿Para qué hicimos esto? Para justamente hacer el análisis proximal, el análisis elemental y el análisis de poder calorífico superior. Ahí ustedes tienen la foto de las diferentes muestras pasadas por las diferentes mallas, y hemos trabajado en análisis proximal, humedad, materia volátil, ceniza, en análisis elemental, carbón, hidrógeno, nitrógeno y azufre, ¿no? Y toda la norma que hemos trabajado es por la STM, ahí están las normas por las cuales hemos trabajado, se han realizado las diferentes evaluaciones. Para lo que es el índice de inflamabilidad, hemos usado esta fórmula que relaciona el poder calorífico superior con el carbono fijo, la materia volátil y la humedad. Y para estimar los factores de emisión, hemos trabajado con estas fórmulas que ustedes están observando aquí, y hemos calculado para monóxido, metano, dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre. Si nos vamos a ver las análisis de las propiedades fisicoquímicas en lo que corresponde al primero, que es el análisis proximal, estamos observando que, antes de seguir explicando, voy a indicar aquí. B significa ramas, T ramitas y L hojas. Quiere decir que no solamente hemos trabajado con cada parte del árbol por separado, sino también hemos trabajado con mezclas. 50% de ramas, 50% de ramitas, 40% de hojas, 30% de ramitas, 20% de ramas, 50 de hojas, 50 de ramas, 70 de hojas, 20 de ramas, 20 de ramitas y 10 de ramas. Entonces, si evaluamos o vemos este análisis, todos los parámetros que se han obtenido están muy cerca de la bibliografía consultada, pero tenemos que resaltar lo siguiente. En el caso de las hojas, pues ha tenido una humedad mucho más elevada, menos del 10%, y esto se debe porque, bueno, aquí se realiza la evapotranspiración de las plantas, ¿no? Y en el caso de la materia volátil, al tener mayor cantidad o una materia volátil, un porcentaje en cuanto a materia volátil más alta, es posible que haya un mejor rendimiento de carbón, esta biomasa, para transformar y con fines o para estudiar la configuración energética, pues va a ser convertida a carbón. Estamos estudiando la posibilidad de esta biomasa con ese fin, y se observa que puede haber un alto rendimiento de carbón, además
puede tratarse mediante un proceso termoquímico. Sin embargo, en las cenizas, miren, si ustedes observan aquí, las cenizas pues son, en el caso de las hojas, son bastante elevadas, lo que nos da a entender que si queremos trabajar o queremos hacer una conversión con fines energéticos, pues tendríamos que trabajar con un proceso de gasificación, ¿no? Un proceso diferente, porque justamente uno de los requisitos de este tipo de procesos es una elevada cantidad de cenizas. En el caso de ramas y ramitas, como ustedes observan, son menores del 5% y eso nos da la idea, nos confirma que mediante un proceso de conversión termoquímica podemos trabajar esta biomasa. Luego tenemos carbón fijo, el cual se ha obtenido eh, con una fórmula ya con el análisis proximal, que es 100 menos la cantidad de humedad, el porcentaje de humedad, el porcentaje de cenizas, y también los valores son bastante elevados. 12, 12, 11.59, lo cual nos indica que hay puede haber un alto rendimiento de carbón y un alto poder calórico. En cuanto a la composición del análisis proximal, como ustedes observan, casi todos, aquí están las referencias, están en cantidades o los porcentajes encontrados son muy similares a los reportados. Sin embargo, como mencioné, aquí se ha realizado la parte experimental, no se ha estimado. Cuando se estima, que también es válido, es posible que en este caso la cantidad de carbón sea mucho más alta, ¿no? Pero aquí tienen ustedes los valores que están entre 42 y 44, ¿ya? 42 y 44 que son valores bastante aceptables. Pero tenemos que observar aquí. En el caso del azufre y del nitrógeno, y nos vamos a remontar al azufre, los niveles mínimos de azufre, según este autor, es de 0,24 para la formación de óxido de azufre, ¿no? O sea, lo que nos indica que estos óxidos se pueden generar en una cantidad bastante pequeña, ¿no? Y el valor es máximo 0,24. Ustedes observan que tenemos valores bastante bajos, ¿no? Y en el caso del nitrógeno, de la misma manera, ¿no? Tenemos los niveles de nitrógeno menores a 0,98, a excepción de que en el caso de hojas hay una elevación de 1,28, pero es posible que los niveles de producción de óxido de nitrógeno sean bastante bajos. Ahora, en el caso del poder calorífico y de índice de inflamabilidad, como comentaba, aquí están los valores obtenidos. Estos valores son bastante aceptables. Nos dicen, en el caso de poder calorífico superior, que mediante una conversión termoquímica puedo obtener un buen rendimiento, como ustedes observan, 17 megajoules por kilogramo. Y que cuando esta biomasa sea tratada a un proceso de conversión termoquímica, según la referencia, se ha observado que hay un incremento de 2 puntos, ¿no? Llevando hasta 19 o 20 megajoules sobre kilogramo. En el caso del índice de inflamabilidad también son bastante elevados, mayores a 35, que es lo que se encontró, pero no está aquí el cálculo en lo que es la relación combustible, que es carbono fijo sobre materia volátil, son un poco bajas. Esto quiere indicar que la biomasa directamente como biomasa no puede tener muy buen rendimiento calorífico. Sin embargo, si se mezclara con carbón betubinoso, por ejemplo, podría trabajar muy bien. Y además necesita la conversión termoquímica. Luego tenemos el análisis de los factores de emisión. Aquí observamos en función del porcentaje de carbón. Tenemos para la emisión del CO2, del monóxido, el carbón antracita genera 82 kilogramos por tonelada. Sin embargo, lo encontrado está teniendo como máximo 53,20 y que contrasta con, por ejemplo, aquí el dato de emisiones de monóxido por la silvicultura y los residuos agrícolas varía entre 48,33 y 56,34.
En el caso del CO2, del dióxido de carbono, sí tenemos que si comparamos, el carbón antracita pues genera 1.379.969 kilogramos por tonelada, siendo estos los factores de emisión de esta biomasa de benjamina más bajos. En el caso de metano, ¿no? Son bastante bajos con respecto a una quema abierta, que es aproximadamente 4,6 kilogramos por tonelada, ¿no? Y la descomposición, una descomposición de biomasa emite 33,3 kilogramos por tonelada. Y para el caso de los óxidos de nitrógeno, pues también son bastante bajos, ¿no? Comparados con antracita. A excepción de las hojas, creo que nosotros vimos que había un pequeño incremento de 1,28 en el nitrógeno cuando presenté el diagrama anterior, pero que de todas maneras está por ahí, ¿no? De repente es posible que con las mezclas, lo que indica que con las mezclas de hojas o trabajando solo con ramas y ramitas, estas emisiones disminuyen. En el caso del azufre, Doctora Ada, le queda bastante bajo. un minuto. Sí, ok, gracias. Son bastante bajos, como ustedes observan, mucho más bajos, porque la antracita emite 5,2 kilogramos por tonelada y aquí tenemos 0,0092 y similares en las siguientes biomasas tratadas. Entonces llegamos a la conclusión que estas podas de benjamina, que tienen una humedad menor al 10%, tiene bajo contenido de cenizas en general, ¿no? Y que tiene cualidades para producir un biocarbón de potencial uso energético. Las podas tienen un poder calorífico superior al de 17, ¿no? Para la generación de energía, el índice de inflamabilidad varía entre 35,56 y 41, valores muy similares a las biomasas utilizadas para conversión termoquímica. Además, las emisiones de tanto dióxido de nitrógeno y azufre son adecuados para estos sistemas y bueno, tienen un potencial para generación de bioenergía y biocombustibles. Entonces aquí están las referencias. Este es el artículo publicado en la revista Chemical Engineering Transactions y bueno, el doy para que puedan consultar el artículo. Ahora, solamente quería mencionar que como producto de este trabajo se está evaluando el carbón para bioremediación y para absorción de contaminantes orgánicos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Chadita. Entonces vamos a pasar al segundo momento, que es ya algunas preguntas que han elaborado el público asistente para nuestros ponentes. En cuanto al doctor Gustavo Pérez, nos comunica que ha tenido que salir. En estos momentos ya colocaron en el link la asistencia para aquellos que estaban solicitando. El doctor Gustavo Pérez les ha dejado ahí el link para que dice que él gustosamente les responderá a gustavo.perez@puc.p. Tuvo que salir. Y el doctor tenía algunas preguntas como si su proyecto era financiado, ¿no? Por Prociencias. Y como él lo mencionó cerca al final de sus diapositivas, pues está en varios momentos de desarrollo de su proyecto y también está siendo financiado, ¿no? Y tienen un proyecto bien amplio en sí, ¿no? La siguiente pregunta para el doctor Ángel Quispe. Sería, nos comenta uno de los asistentes, dice que hay varios algoritmos de estudio y el método utilizado para este estudio es entendible para un estadístico, ¿no? O sea, es como una pregunta, una respuesta, pero no sé si usted, doctor Ángel, nos puede compartir algo más. Ok, gracias. Definitivamente la estadística está directamente relacionada con la investigación, ¿no? Como todos los que estamos participando aquí en nuestras investigaciones, la estadística sí o sí está presente, ¿no? También en la parte de aprendizaje máquina, vamos a decir, también se utiliza bastante la parte de estadística. Incluso hay un campo llamado el aprendizaje estadístico, ¿no? Como en mi caso, en mi presentación, lo que hizo fue aprender una estructura de una red bayesiana, donde nosotros tenemos los nodos
y medimos la asociación entre estos nodos, ¿no? Para eso necesariamente se utiliza una prueba estadística que mide esa asociación, ¿no? Especialmente la chi cuadrada en este contexto, ¿no? Así como en este contexto hay en distintas áreas, la estadística sí cumple un papel determinante. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Muy bien, para el siguiente ponente, el doctor Roger Quispe, nos comenta a un participante cómo se ha determinado el control de calidad de estos materiales y hasta qué temperatura máxima se puede llegar en el tratamiento térmico. Ok, muchas gracias por la pregunta. A ver, en cuanto a control de calidad de estos materiales, nosotros hemos utilizado diferentes técnicas experimentales para demostrar que realmente estuvimos trabajando con esos materiales, como el SEM, que es el Scanning Electron Microscopy, o el difracción de rayos X, que nos permite ver las distancias interplanares, la posición de los átomos. Entonces, por ese lado, y en cuanto a control de calidad relacionado al desgaste, pues hicimos ensayos tribológicos y los ensayos tribológicos demostraron un valor de coeficiente de fricción. Un valor bajo de coeficiente de fricción, pues significa que ese material es un buen antidesgaste, ¿no? Y en cuanto al tratamiento térmico, pues eso depende. Es que nosotros trabajamos con películas del gas y cuando se trabaja con películas del gas, pues los valores de temperatura no suelen ser muy elevados, porque el aluminio funde a 660 aprox, el titanio está por los 1500, entonces no se puede utilizar valores elevados para el tratamiento térmico porque estaríamos ahí fundiendo el aluminio. Entonces, lo que se hizo en este experimento fue utilizar temperaturas de 600 hasta 1000 grados, variando cada 50 grados. Ok, muchas gracias por la pregunta. Tiene otra pregunta, doctor Roger, está Ok, solicitado. ok. Disculpe. Siga nomás, Otra no se pregunta preocupe. dice, el nivel de error del experimento entre el aluminio y el silicio, las partículas de desgaste aplicado y el nivel de temperatura, dice que quisiera conocer un poquito más del nivel de error. Ok, en cuanto al error, pues asumo que se refiere más a la parte del desgaste donde se mostraban picos, o quizás comparto, ¿no? ¿Se puede compartir pantalla? Sí, Ok, tenemos quis- unos minutos todavía. ok, tal vez sea mejor así. Asumo que hace referencia a esto, porque aquí se tiene diferentes valores o resultados experimentales del aluminio y también mencionaba sobre las partículas. Entonces, mire, en este experimento se puede observar ciertas partículas, especialmente estos son óxidos. ¿Y cómo los podemos verificar que realmente son óxidos? Mediante la concentración. Debería haber una concentración predominante de oxígeno como lo es, ¿no? Aquí el pico verde pues predomina. Entonces eso significa que se han generado óxidos, pero eso no podemos demostrar en los demás, ¿no? Pues aquí la concentración es bastante bajísima, eso no es determinante, menor al 5%, pero aquí podemos ver valores bastante altos que superan los 30%, eso significa que el valor o el oxígeno presente pues viene de los óxidos. Y el silicio, hacían referencia al silicio, pues aquí el silicio viene del sustrato, ¿no? Si observamos, el SEM pues es un ensayo volumétrico, en realidad tiene cierta interacción en realidad con la materia y eso depende del voltaje que se utiliza para poder determinar estos materiales. Entonces, un valor de voltaje alto, pues evidentemente el volumen de interacción va a llegar hasta el silicio y la presencia de silicio en las diferentes muestras significa que estamos aquí midiendo el silicio del nitruro, el silicio del óxido y también del sustrato, muy probablemente. Ok. Sí, doctor, muy bien. Ya nos respondió el participante que le entendió perfecto. Muy Ok, amable, gracias. muchas gracias. Bueno, para la doctora Ada no hay ninguna pregunta, pero no sé si la doctora Ada de repente quiere dar algún punto final o algún aspecto que, como le recorté un poquito el tiempo, su tema de verdad que es Sí, muy interesante. sí, lo que pasa es que, bueno, esta fue la primera etapa, ¿no? Para poder seguir a la siguiente. Ahorita estamos elaborando un biocarbón y estamos probándolo con compuestos orgánicos emergentes, en este caso antibióticos. Y bueno, espero en una próxima invitación poder exponer los avances que estamos haciendo, ¿no?
y sobre todo instar a los demás a trabajar, pues, ¿no? A utilizar los residuos como evaluar la biomasa lignocelulósica, sobre todo, como una nueva fuente de energía, ¿no? En eso estamos, en ese campo estamos trabajando. Muchas gracias. Sí, doctora, justo acá nos hacen una pregunta. Dicen, ¿ese carbón se puede utilizar en casa o dónde se compra o está a la venta? No, todavía estamos elaborando la publicación porque el carbón obtenido se está haciendo los análisis respectivos, las técnicas para poder fundamentar que puede ser usado para remediación de suelos o para absorción de contaminantes. Todavía ese carbón está en estudio, en evaluación. Sí, muy amable, muchas gracias, doctora Ada. Muy bien, se les agradece su participación a todos los asistentes y también se les agradece a nuestros maravillosos ponentes que a pesar de la complejidad de sus temas, la verdad es que han sido muy claros, ¿no? Concretos, puntuales y los insto a que sigan haciendo este tipo de investigaciones y pues que se sigan conectando en equipo, ¿no? Porque cada uno en su área de verdad tienen gran potencial. Y pues en equipo, imagínense todo lo que podrían seguir logrando, ¿no? Entonces, mis más sinceras felicitaciones a todos los ponentes y a todos los asistentes y será hasta otra oportunidad. Espero que hayan, ahí por favor verifiquen el link para su asistencia y muy amable. Hasta luego.